Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la presentación. Quiero agradecer nuevamente la gentil invitación de Faja Lima. Para el día de hoy, Buenas permitirme tardes, doctor. analizar con ustedes varios aspectos relativos, en primer término, lo que son los medios impugnatorios, para ya en la parte final analizar las reformas que se han dado dentro de lo que es la ley 31.591. Al respecto, sobre este tema, hay varias cuestiones que quiero compartir con ustedes. La primera es indicar que todas estas reformas obedecen a un pedido expreso que dio el Poder Judicial para efectos de pretender, por parte de la Corte Suprema, agilizar y dar una descarga procesal a las diversas causas que tenían y afrontaba esta máxima instancia judicial, las cuales, en un primer término, generaron de que existiera una sala civil transitoria para posteriormente ya desaparecer esta y crear una única sala, que es la sala civil permanente de la Corte Suprema. Y estas reformas se dan dentro de lo que son los medios impugnatorios, como vamos a ver el día de hoy, principalmente lo que es el recurso de apelación, el recurso de queja, pero los cambios más significativos están dentro de lo que es el recurso de casación. Empezamos mi disertación con una frase de un conocido por todos como es Frank Kafka, el cual dentro del libro El proceso refiere lo siguiente: interpretas mal los hechos, dijo el sacerdote, la sentencia no se pronuncia de una vez. El procedimiento se va convirtiendo lentamente en una sentencia. Y es así. El proceso tiene diversos pasos, tiene una diversa secuencia, la cual va a ir nutriendo de actos procesales que conllevarán hacia lo que es el objetivo, que es alcanzarse una sentencia, de acuerdo a la pretensión planteada, de acuerdo a los argumentos que pueden enervar esta, esgrimidos por la parte contraria, que finalmente dictará una sentencia en el proceso civil que pueda declarar fundada o infundada. Y esto es una secuencia, como señalo, como se manifiesta dentro de este interesante libro de este conocido autor que dio obras memorables, como es La Metamorfosis. Uno de estos libros también es El Proceso. Y en tal sentido es de que una decisión, una sentencia que se emite, ya sea que declare fundada, ya sea que declare infundada o improcedente, va a tener esa opción de que una parte pueda enervar a esa decisión a través de lo que es la impugnación. Y en tal sentido, la impugnación va dirigida hacia tres ámbitos. Y en el ámbito procesal, lo que persigue es objetar una decisión judicial, refutar un acto procesal de cualquier naturaleza, rebatirlo y contradecirlo. ¿Y en torno a qué se va a rebatir, se va a contradecir esta decisión? Se va a contradecir y se va a enervar en base a lo que son los argumentos para ello que son esgrimidos por la parte apelante. Es decir, lo que va a pretender es que un juez distinto al que emitió esa decisión pueda revocarla, pueda cambiar el sentido de la misma o, en su defecto, declararla distinto a lo que se pronunció el juez de primera instancia, porque considera que dicha decisión puede afectar algún tipo de circunstancias o intereses que tenga esta parte. Es por eso que la impugnación, y dentro de ese derecho a la doble instancia contenido en nuestra Constitución, lo que persigue y lo que busca es garantizarse a ese litigante que esa decisión que ha sido emitida por un juez pueda ser revisada por un juez distinto. En tal sentido, es de que pasemos a la siguiente: existen dos clases de medios impugnatorios. Uno, como son los remedios, y otro, como son los recursos.
En el caso de los remedios, nos estamos refiriendo a aquellos actos procesales no contenidos en resoluciones, y estos pueden ser expedidos por parte del juez o los auxiliares jurisdiccionales. En tal sentido, debemos mencionar que dentro de lo que son los remedios, por ejemplo, podemos encontrarnos a actos procesales que puede practicar la autoridad jurisdiccional, como por ejemplo un acta en la cual el mismo va a ejecutar una diligencia de lanzamiento judicial dentro de un proceso de desalojo, y actos propiamente del juez que tampoco se constituyen en un acto contenido en una resolución, como puede ser un acta en la cual describe una diligencia de inspección judicial. Es importante también que en este extremo indiquemos que también se encontraría circunscrito en algunos casos lo que es la nulidad de actos procesales, principalmente los que se contienen en un acto no contenido en una resolución, como por ejemplo podemos hablar del acto de notificación. Debemos entender algo en cuanto a ese tema de la nulidad, de que la nulidad, si tomamos en cuenta el contenido del artículo 171 del Código Procesal Civil, lo que persigue la nulidad es sancionar, de acuerdo a causas establecidas en nuestro ordenamiento procesal, un acto procesal, el mismo que se puede considerar que carece de los requisitos indispensables para obtener su finalidad. Porque principalmente tengamos en cuenta algo, lo que persigue la nulidad y lo que busca la nulidad es principalmente que si no se puede salvar ese acto procesal o si no se puede buscar el medio para que el mismo permanezca generando efectos, el remedio sería la nulidad, que sería algo de última ratio que tiene que ser declarada por parte del órgano jurisdiccional. Porque si nos circunscribimos a los artículos siguientes, al artículo 171, hablamos de que existen principios que pueden convalidar actos procesales. Como por ejemplo, hablamos del principio de convalidación, hablamos del principio de subsanación y de integración, los cuales persiguen que no se pueda declarar nulo ese acto procesal de acuerdo a las circunstancias que se hayan podido dar en el proceso. Por ejemplo, si hablamos de vicios en cuanto al acto de notificación, este se podría convalidar si el litigante pone de manifiesto haber tomado conocimiento de esa decisión judicial de manera oportuna, y con esto se convalidaría. Así subsecuentemente, en cuanto a lo que es la subsanación, de la misma manera, y la integración, que permite que si alguna decisión de repente omite alguna cuestión, pero existe un pronunciamiento, lo que va a hacer el juez superior es integrar esa decisión dentro de la decisión en la cual se pronuncie sobre ese auto o esa sentencia materia de impugnación. Claro, que me refiero también en cuanto a lo que son los remedios, nos estamos refiriendo netamente a las nulidades no referidas a las que se encuentran contenidas dentro de una resolución. Ahora bien, dentro de esta explicación también podemos entender que los recursos son formulados por quien se encuentra agraviado con una decisión judicial. Y esta decisión judicial puede ser emitida por una parte procesal o un tercero legitimado. Y es que los recursos únicamente están destinados para las partes procesales y terceros legitimados. Hay presupuestos que se exigen para los medios impugnatorios, y estos requisitos que se exigen es, por ejemplo, de que exista dentro de un proceso o acto procesal que sea susceptible de impugnación, ya sea un remedio o un recurso, pueda ser enervado para efectos de que sea revisado por un juez superior al mismo o el mismo juez, como vamos a verlo más adelante. Así también se requiere que la resolución no tenga la calidad de cosa jugada, es decir, no haya sido consentida o tenga la condición de ejecutoriada y ya existe una decisión que tenga este carácter. Por otro lado, también que el recurrente integre o forme parte de la relación jurídica procesal, que evidentemente que es un requisito para que esta parte se encuentre habilitada a impugnar una decisión o un acto procesal. La existencia de un gravamen o un perjuicio, y asimismo que la resolución que se impugne cause perjuicio real a quien le impugna. ¿Y esto a qué conlleva? Yo no voy a alegar el perjuicio que esa decisión o ese acto procesal
le causa a Pedro, sino el perjuicio real que me causa a mí. Es por esto de que es un presupuesto de que exista un gravamen o perjuicio directo, no de un tercero. Porque también dentro de los medios impugnatorios se va a exigir ese interés que yo tenga para impugnar. Tiene que haber ese interés para efectos de que yo me encuentre habilitado para impugnar esa decisión. La voluntad expresa de impugnar no se puede deducir, no se puede suponer, sino claramente se tiene que indicar qué acto procesal o qué decisión se está impugnando. Por otro lado, el cumplimiento de los requisitos establecidos para la impugnación, considerarse los plazos establecidos para impugnar, considerarse el pago de la tasa judicial respectiva, señalarse los agravios o vicios errores entre los exigidos. Así también, dentro de los requisitos que se exigen para los medios impugnatorios, se tiene que interponer ante el órgano jurisdiccional competente para ello. ¿Y esto qué implica? Implica de que si el competente es el mismo juzgado que expidió la resolución, tendrían que interponerlo ante el mismo. Si el competente es la sala superior, seguirá el mecanismo establecido procesalmente para ello. Como por ejemplo, como vamos a ver en el caso del recurso de queja, se puede interponer también ante el juzgado que emitió esa resolución, la cual es materia de queja, para que lo remita por conducto oficial en algunas circunstancias hacia el órgano superior, que por circunstancias que no se encuentren en el mismo distrito judicial, en la misma localidad o en la misma circunscripción, se puede remitir por el propio órgano jurisdiccional que pidió esa resolución a través del servicio courier con el que cuenta la Corte Superior. La observancia del plazo a recurrir, que ya les refería, la adecuación del recurso. ¿Qué implica la adecuación del recurso? Se implica hacer uso del medio impugnatorio previsto dentro de lo que es el ordenamiento procesal de acuerdo a la naturaleza de la resolución cuestionada. ¿Qué implica ello? Que así, por ejemplo, nos referimos a que lo que yo pretendo impugnar es una resolución la cual concede una medida cautelar conforme a lo establecido dentro de nuestro Código Procesal Civil. Lo que correspondería es que yo interponga, yo actúe lo que es el mecanismo de la oposición. Y esto no implica y no conlleva a que vaya directamente a impugnar esta decisión. Y si lo hago, puede ser desestimado por el tema de la adecuación del recurso. O que si me corresponde apelar esa decisión, por ejemplo, una improcedencia de una demanda, yo acudo a la nulidad. Ahí también entraría el tema relativo a lo que es la adecuación del recurso. Otro aspecto es el relativo a lo que es la fundamentación. Y al respecto, debemos indicar de que es importante de que precise el agravio y el vicio error que motiva la impugnación de esa decisión o ese acto procesal, así como las normas que sustentan el mismo. Es evidente porque esto va a ser la indicación de que se pueda verificar qué agravio estoy denunciando, qué vicio estoy denunciando. Y al respecto de los vicios, hay que considerar tres tipos de vicios que pueden darse. Lo que es el vicio o error, denominado error injudicando, el error improcedendo y el error incogitando. Error injudicando, error relativo a lo que es la interpretación, a lo que es la inaplicación, a lo que es la no aplicación de una norma respectiva, que puede ser aplicada de manera contraria a lo señalado jurisprudencialmente, que puede ser interpretada de manera errónea o no aplicada por parte del juez. En tanto, cuando hablamos de errores improcedendo, estamos hablando de errores que se dan dentro del procedimiento judicial. Errores los cuales afectarían lo que es el derecho al debido proceso. En cuanto al pago de la tasa judicial correspondiente, esto también irá de acuerdo a la cuantía de la pretensión, porque recordemos que la cuantía de la pretensión es la que va a determinar qué tipo de arancel tengo que pagar, el cual también se indica para lo que es la impugnación. Por otro lado, que no se haya interpuesto otro recurso contra la resolución que se impugna. Y ahora sí, circunscribámonos a lo que son los medios impugnatorios regulados en el proceso civil y iniciaremos con lo que es el recurso de reposición. El recurso de reposición es el único el cual va a ser revisado por el mismo juez que emitió esa decisión. Y este recurso se hace valer contra resoluciones que no tienen en su estructura los fundamentos que contiene una decisión, como son
propiamente los decretos. La reposición va dirigida contra los decretos. Y es así que la reposición tiene por esencia que el propio juzgado de oficio o a petición de parte anule esa decisión que ha remitido y reponga la causa al trámite que corresponde. Este recurso se encuentra legislado en todos los ordenamientos procesales latinoamericanos. Sin embargo, debo mencionarles que dentro del proyecto de reforma del Código Procesal Civil se ha considerado ya no referirse a lo que es el recurso de reposición. En tal sentido, esta reposición, como lo señalé, va dirigido netamente a enervar lo que son decretos, resoluciones de mero trámite, como un téngase presente, un conocimiento. Pero aquí entre líneas debo mencionarles algunas cuestiones, que es de que muchas veces hay confusión en torno a lo que es el recurso de reposición. ¿Por qué? Porque muchas veces se entiende que una decisión, por la extensión que tiene, puede ser un decreto, cuando no es así. Un decreto propiamente, estamos hablando de una decisión la cual impulsa el proceso. No tiene una parte expositiva o no tiene una parte considerativa y una parte resolutoria. Por eso me refería a una variación de domicilio, a un téngase presente, a un agréguese a los autos, a una variación de casilla judicial o de domicilio. Y esto se encuentra regulado en el artículo 363. Y es importante que tengamos en cuenta al respecto que si una resolución decide algo, resuelve algo, como por ejemplo designación de peritos, como por ejemplo decide la incorporación de un medio probatorio, se trata de un auto. No hay que confundir esto porque muchas veces algunos órganos jurisdiccionales eh, no motivan la decisión y simplemente a un auto lo resuelven en 3 o 4 o en 2 líneas. Y yo he apreciado así varias resoluciones, pero sin embargo, desde que resuelven o deciden algo distinto a lo que he mencionado, se trata de un auto, pese a que visualmente podamos darle el contenido de un decreto. A tomar en cuenta esto para interponer el medio impugnatorio de manera adecuada y no pueda ser desestimado o nos hablen en relación a la adecuación del recurso. Muy bien, en cuanto al trámite. El trámite para reposición es de 3 días de notificada con la resolución. Como lo referí, se interpone ante el mismo juez que emitió esta decisión porque él será el que resuelva. En caso de advertir que el mismo juez en relación a este recurso es inadmisible o es improcedente, lo declarará como tal al momento de calificar este recurso de reposición. Y se advierte que los fundamentos indicados para el mismo son evidentes, revocará su decisión y reponiendo el acto procesal, expedirá el correspondiente al trámite del proceso. También, si lo considera necesario, el juez puede correr traslado del recurso a la parte contraria por el plazo de 3 días. Así se establece normativamente en ese sentido. Y en tal contexto es de que, tomándose mayores elementos, este decidirá lo pertinente para emitir un pronunciamiento. Con la absolución o no en el plazo fijado, ya procede a resolver el recurso. Y en caso que este se trate de un decreto expedido en una audiencia, lo tiene que resolver de manera inmediata dentro de la misma. Hay que tomar en cuenta también de que esa decisión que resuelve el recurso de reposición es una que se torna en inimpugnable. Es decir, no podemos pretender a apelar posteriormente esta decisión. Lo que resuelve el juez de primera instancia en relación a su resolución será lo que finalmente quede para el proceso. Pasemos a la siguiente y ahora refirámonos a lo que es el recurso de apelación. El recurso de apelación, que todos lo conocemos, nos referimos a aquel recurso ordinario y vertical que es formulado por quien se considera agraviado. En tal contexto, se expide contra una resolución, un auto o una sentencia que pueda adolecer de un vicio u error y se encuentre encaminado a que el superior jerárquico lo revise y proceda a anularla o a revocarla en forma total o parcial, dictando en su lugar otra resolución, conforme a los considerandos que dé el superior jerárquico.
En tal sentido, es de que el recurso de apelación lo que va a pretender es que se elimine una resolución emitida por el juez inferior y en sustitución se emita otra distinta. Y en tal sentido es de que este recurso de apelación lo que busca es ser un remedio procesal, que busca y se encuentra encaminado a que el superior jerárquico revise la decisión que ha emitido su inferior y emite el pronunciamiento respectivo. Y en tal sentido es de que este recurso de apelación va dirigido contra dos tipos de resoluciones, como pueden apreciar ustedes. Contra lo que son, en este caso, resoluciones de primera instancia expedidas por un juez especializado y exceptuándose las resoluciones que corresponden al recurso de casación. También hay que tomar en cuenta de que también pueden ser revisadas a través de recursos de apelación las decisiones que son emitidas por los jueces de paz son revisadas por el juez de paz letrado. Las decisiones que son emitidas por el juez de paz letrado son revisadas por el juez especializado. Pero aquí hay que señalar una cuestión importante, que es que en el caso de las resoluciones que son revisadas del juez de paz letrado y emite el pronunciamiento el juez especializado, aquí se cumpliría doble instancia. Ya no habría opción de que sea revisada por otra instancia más. En el caso de los autos, aquí hay que tomar en cuenta de que corresponde su impugnación a través de este recurso solo con la excepción de lo que se expida dentro de la tramitación de una articulación. Y en tal sentido, articulación, ¿qué implica? Aquellos supuestos en los cuales el litigante promueve la nulidad de actuados judiciales, a veces con el afán de dilatar o entorpecer el desarrollo del proceso, apartándose de los supuestos en los que el ordenamiento procesal civil expresamente autoriza. Les pongo un ejemplo. Eh, se resuelve, se emite una resolución en torno a un pedido de nulidad. Se declara infundada la nulidad. Continúa el proceso desarrollándose, se emiten resoluciones. Se emite otra resolución ya después de resolverse esa nulidad. Pero nuevamente se quiere pretender pedir una nulidad contra esa resolución que se dio posterior a esa resolución de la nulidad, con términos similares. Entonces, esto se trataría de una articulación y como consecuencia de ello, lo que busca es dilatar el proceso frente a una resolución, la cual ya decidió esa cuestión controvertida, esa observación en torno a la apelación. Muy bien, ahora refirámonos a lo que son los requisitos de admisibilidad. En tal sentido, hay que considerar que esta tiene que ser propuesta, como lo señalé inicialmente en la parte general, por el litigante que se siente agraviado por la resolución que impugna. Ya lo dije, tiene que haber un interés para ello, un interés para proponer el recurso de apelación. Y la impugnación tiene que referirse a resoluciones contra las cuales admite su interposición. Y es así que en este contexto también hay que observarse el plazo para la impugnación y acompañarse de la tasa judicial respectiva, como lo señalé, de acuerdo a la cuantía demandada. Pero hay que tomar en cuenta que dentro de los requisitos de procedencia, uno de los principales es que debe fundamentarse el medio impugnatorio, indicándose el error de hecho y de derecho incurrido en la resolución, conforme a lo que les indiqué. Error de hecho de derecho, un error en cogitando, un error en procedendo o un error en judicando. Debe precisarse la naturaleza del agravio que le causa esa resolución al impugnante, sustentándose así su carácter de pretensión impugnatoria. Hay que tomar en cuenta aquí una cuestión antes de hablar de los principios que regulan la actuación del juez en cuanto a lo que es el recurso de apelación, que es lo siguiente, que es de que, de acuerdo a esta ley 31.591, la cual, como le indiqué, ha hecho toda una suerte de modificaciones a diversos artículos del Código Procesal Civil, que fue publicada el 26 de octubre de este año, se retiró, y eso ustedes podrán ver, se retiraron varios articulados, se modificaron varios articulados en torno al término adhesión. Ya no existe la institución procesal de la adhesión dentro de nuestro ordenamiento procesal civil.
Y es así que la adhesión, como se encontraba regulada, estaba dirigida a que el juzgador, el juez, corriera traslado del recurso de apelación para efectos de que se pudiera adherir la parte que lo considerara pertinente. Pero yo les comento, en una institución poco usada, yo no he visto mayormente en el trámite mucho el empleo de la adhesión y principalmente existían muchos errores, porque hay que recordar que si bien es cierto, se permitía que una parte se adhiriera, era en torno a los fundamentos, a los agravios o errores o vicios que han sido indicados por parte de eh, aquel sujeto procesal sobre el cual éste se quiere acoger al recurso de apelación que ha empleado. Es decir, no implicaba apelarse en sentido contrario o trayendo argumentos distintos o diferentes a los señalados por su contraparte. Y dentro de esta reforma se han modificado toda una suerte de artículos. Puedo mencionar el artículo 367, 370, del cual nos vamos a referir posteriormente, 373, 376 también, 377, retirándose de los mismos el término adhesión. O sea, es decir, estos articulados actualmente se encuentran redactados en los mismos términos y lo que se ha hecho únicamente es retirarse el término adhesión. El resto del contenido continúa igual, salvo en el caso del artículo 367 del Código Procesal Civil en cuanto a lo que son los requisitos de admisibilidad, improcedencia y recurso de apelación, y en el mismo se varió el término, ya no se habla propiamente de, del término relativo a improcedencia en una parte, sino se habla ya de rechazo. Es decir, se varió esa palabra en este articulado. Muy bien, con esas indicaciones, ahora pasaré a referirme en torno a ese marco que se le pone al juez revisor, que son los principios que regulan cómo este va a pronunciarse en segunda instancia. Y uno de esos principios es el principio tantum devolutum quantum appellatum. Este principio conlleva a ponerle el marco a la decisión que va a emitir ese juez revisor. Y este marco lo ponen las partes, con sus agravios, con los vicios errores que han señalado y han podido esgrimir. Y es por esto que este conocimiento del órgano de segunda instancia solo se va a desplegar su actividad sobre aquellos temas o aquellos asuntos que, por haber sido cuestionados, impugnados, forman parte del ámbito del recurso, constituyendo dichos asuntos el parámetro por el cual el órgano jurisdiccional de segunda instancia deberá de pronunciarse y no permitiendo este principio que se expida una decisión sin ceñirse a las cuestiones que han sido recurridas por las partes. Así, puede el juez revisor corregir lo decidido por el juez de primera instancia, tanto en el aspecto de la apreciación de los hechos aportados dentro del proceso y así como la calificación jurídica, pero, vuelvo a señalar, dentro del marco que ha sido propuesto por las partes. Es decir, este principio va de la mano a también el de congruencia, el cual hace que la decisión que se emita obedezca a lo planteado por las partes. Ahora pasemos a otro principio de la prohibición de reformato imperius o lo que es, lo conocemos como la reforma en peor. A través de este principio, el juez revisor no puede dictar frente al apelante solitario una resolución que le pueda resultar más gravosa, para que dicho litigante que motivó esa impugnación de esta decisión. En tal sentido, es de que esta prohibición no será de aplicación si existe más de un solo apelante o si la parte procesal contraria también ha impugnado o ha tratado o se trata de un asunto en el cual se encuentra involucrado un menor de edad, por el cual en esos escenarios el juez superior está facultado para modificar la resolución en todos sus extremos. ¿Cuál es la justificación de esto? Está en que la decisión que ha sido adoptada por parte del juez revisor no agrave la situación ya obtenida
por el impugnante por el solo hecho de impugnar, impidiéndose así el empeoramiento de una situación jurídica frente a un recurso que la ley concede para asegurarle su eventual mejora y la estabilidad de las resoluciones judiciales que en aspectos no impugnados configure un derecho adquirido para la parte a quien beneficie. ¿Cómo entendemos eso? Lo entendemos más que todo en temas cuantitativos. Por ejemplo, dentro de un proceso de indemnización por daños y perjuicios, se le otorga a la parte demandante 100.000 nuevos soles por los diversos daños que ha reclamado. En tal sentido, esta decisión no es apelada por el demandante. Y esto conlleva a que el demandado decida apelar. Entonces, el juez revisor, al ver esta sentencia, revisarla, puede hacer dos cosas. Puede incrementar ese monto o puede revocarla. Puede revocarla en cuanto al sentido del fallo, de repente a que sea infundada. Pero en torno a la protección que otorga este principio es de que el juez no puede disminuir esos 100.000 soles que se ha otorgado, puede incrementarlos, puede aumentarlos, pero no disminuirlos porque ese el litigante en solitario, esa parte procesal en solitario, decidió no apelar porque se sentía conforme con esta decisión, es decir, la consintió, es decir, la acató y no se le puede perjudicar en torno a lo que yo opinión. Situación distinta es si existen errores en cuanto a errores, injudicando, en cuanto a la aplicación de la norma para resolver ese caso, lo que sea, que haga que finalmente se revoque. Este principio, como lo he referido, se rompe si es que ambos litigantes apelan. Aquí el juez no se encontraría obligado a mantener ese monto. Si no puede, si se da algún tipo de circunstancia, disminuirlo, pero tendría que apelar en torno a ese monto ese litigante. También esta norma refiere que si se trata de un asunto de menores, de un menor de edad, y aquí también hay que tomar en cuenta dentro de ese tema derechos que puedan favorecer a este menor de edad también se encuentran protegidos dentro de esta norma. En la modificación que se hizo por la ley, como lo referí, la ley 31.591, se retiró de este articulado el término adhesión, que también decía. Ya no hay el término adhesión, pero se ha retirado y se mantiene todo el texto conforme lo estoy refiriendo dentro de este principio. Pasemos a la siguiente, y hay otro principio también que limita la actuación del juez revisor, que es el principio relativo a el principio dispositivo, que todos conocemos, el cual el proceso gira, el proceso funciona en torno al impulso que dan las partes procesales. Y es así que la limitación que tiene el órgano jurisdiccional superior al momento de resolver una apelación va a tener una doble limitación, dado que por un lado no puede emitir pronunciamientos sobre cuestiones no propuestas, tengamos en cuenta que puede constituirse una sentencia extrapetita, ultrapetita o citrapetita, y en tal sentido es de que esta decisión de primera instancia se tendrá que enervar para efectos de su resolución en torno a los fundamentos que han propuesto las partes. Y es así de que no puede haber un exceso en torno a este aspecto. Y es así de que esto es el principio dispositivo, el cual señala que el juez revisor no puede excederse de lo que ha sido materia del recurso de apelación y el agravio fundamento esgrimido. También dentro de este principio dispositivo encontramos el de congruencia, el cual va a delimitar las facultades resolutivas del juez, asimismo limitando propiamente ese contenido de las resoluciones sobre las cuales debe emitir algún acuerdo con el sentido y los alcances de las peticiones formuladas por las partes. Es decir, uno va de la mano del otro y como señalé inicialmente, le ponen ese marco al juez revisor del cual no puede salir para pronunciarse y resolver lo pertinente. Pasemos a la siguiente y brevemente vamos a ver los distintos efectos que hay en estas resoluciones, que puede ser con efecto suspensivo, sin efecto suspensivo y sin la calidad diferida. Y a todos conocemos que cuando hablamos con efecto suspensivo es de que la ejecución de esa decisión va a quedar suspendida hasta lo que resuelve el juez superior, que es principalmente en lo que se refiere a sentencias o autos finales.
sin efecto suspensivo, esto implica que el recurso de apelación concedido este efecto va a suponer el mantenimiento de la eficacia de la resolución recurrida o la que resulte exigible su cumplimiento. En tanto, cuando hablamos de apelación sin efecto suspensivo y con la calidad diferida, esto va a significar que su trámite es reservado por el acuo hasta que se apele la sentencia, y con la sentencia el juez revisor se va a tener que pronunciar de esta resolución que ha sido contenida con este efecto. Si no se apela la sentencia, se cancela esta apelación. Veamos brevemente el procedimiento en segunda instancia. Y es así de que va a haber un reexamen del concesorio por parte del juez de segunda instancia. Y aquí este puede declarar inadmisible o improcedente la apelación si es que se evidencia o es que advierte de que no se ha cumplido con los requisitos para efectos de concesión, en cuyo caso declarará nulo ese concesorio. Por otro lado, en cuanto a lo que es la apelación de sentencias dentro de los procesos de conocimiento abreviados, y aquí hay una diferencia frente al proceso no contencioso. Porque veamos que en el caso del procedimiento abreviado de conocimiento, en los cuales también se aplica la oralidad en el proceso civil como todos conocemos, se va a conferir traslado del escrito de apelación por el plazo de 10 días, plazo después del cual queda el proceso para ser resuelto, programándose para esto la vista de la causa. La misma que se tiene que notificar con una antelación de 3 días, para efectos también de que en ese mismo plazo, dentro de 3 días, el abogado que desee informar lo comunicará. Para efectos de que resulta la resolución, ya se devuelva a su órgano jurisdiccional respectivo el expediente principal con lo resuelto, ¿no? Ese es el trámite en segunda instancia. Y aquí, como podemos ver, ya dentro del plazo de 10 días, ya no se habla de lo que es la adhesión al recurso, que es lo que se ha retirado por parte de esta norma que ha modificado los articuladores respectivos del Código Procesal Civil. Pasemos a la siguiente y ahora refirámonos a la tramitación que se da dentro de lo que son los procesos sumarísimos de ejecución y no contenciosos. En los mismos van a ustedes poder apreciar de que el plazo se reduce. Ya no hablamos de 10 días, sino hablamos de 5 días. Y acá ya no existe correcto traslado de recurso de apelación, sino inmediatamente se programa vista de la causa, y aquí no puede haber alegaciones sobre hechos nuevos. Tampoco podríamos considerar de que podría haber en algún caso informes sobre hechos que podría ser de repente la parte procesal, porque esto se restringe normativamente dentro de lo que es el proceso sumarísimo. Y aquí, dentro de ese plazo también que se señala vista de la causa, notificada esta, las partes tienen el plazo de 3 días para comunicar si quieren realizar el informe. A los 5 días posteriores de resuelta se revuelve el proceso a primera instancia para que continúe con su tramitación dentro del plazo de 10 días. Entonces, establece un plazo de 5 días para la emisión del pronunciamiento en segunda instancia y un plazo de 10 días para la devolución. En cuanto a lo que es la apelación sin efecto suspensivo, hay varias cuestiones que identificar. Lo primero es de que aquí ya no se señala vista de la causa. Aquí se procede a resolver, se puede formar el cuaderno de apelación, ya como se ha establecido dentro de esta modificación, un cuaderno virtual y CD. Y se comunica a las partes que los autos quedan expeditos para ser resueltos, y en esto no puede informar porque evidentemente no hablamos de vista de la causa, si te puede tampoco realizar cualquier otra actividad procesal. Y el superior puede también, esto es la modificatoria que ha introducido esta ley 31.591, es de que el juez superior, dentro de un incidente de apelación, puede de oficio citar a los abogados para que informen o respondan sobre cuestiones específicas. Este es el cambio que ha introducido, que no se encontraba contemplado en la norma anterior. Muy bien, hemos hecho un breve repaso. Ahora pasemos a los cambios más importantes, que son en cuanto a lo que es la casación. Recordemos, en primer lugar, que el recurso de casación es de carácter extraordinario. ¿Y por qué es de carácter extraordinario? Porque va a propiciar el juzgamiento de las resoluciones que emiten las salas superiores para verificar en ellas si se ha aplicado correctamente o no las normas positivas en materia civil, y si en caso corresponde hacer las correcciones pertinentes. Pero yo no hablamos
de discusión sobre pruebas o sobre hechos. Lo que se va a hacer acá es ver cuestiones netamente jurídicas o de derecho. Muy bien, después de ello, es importante que señalemos que el recurso de cassación es uno de carácter netamente formal, porque para su planteamiento, el Código Procesal Civil establece causales específicas. Estas causales específicas que señala el Código Procesal Civil va a dar origen de que la Sala Suprema se pronuncie en relación a las mismas. Pasemos a la siguiente, por favor. De ahí ustedes van a poder apreciar lo que les estoy refiriendo. Y es así de que en cuanto a estas causales específicas, la Sala Suprema no puede apartarse de las mismas. Y se va a hacer la calificación en torno a estas causales específicas sin apartarse de los parámetros establecidos. Como hemos visto en la apelación, es distinto. Hablamos de errores, determinantes, agravios, de manera genérica, de manera general no. Aquí lo que va a hacer es de que la Sala Suprema se va a referir a estas causales específicas que contiene nuestro Código Procesal Civil y es lo que se ha modificado. Y es así de que vamos a evaluar lo que establecía la ley anterior, que era la 29.364 del 28 de mayo del 2009, y la nueva norma, la cual vengo comentando el día de hoy. Y aquí existían dos causales. Una, que era en infracción normativa y que señalaba que incida directamente sobre la decisión. Evidentemente que la infracción normativa permitía que se puedan analizar y evaluar normas de carácter procesal como normas de carácter sustantivo, Código Civil o normas especiales. Porque su antecesor, esta norma, no era muy cerrada en cuanto a eso, porque hablaba de la aplicación indebida, la inaplicación de normas del derecho positivo. Como había un cierre en cuanto a lo que eran normas procesales, y muchas veces cuando se deducía un recurso de casación en tal sentido, este era desestimado, era declarado improcedente. Por otro lado, también nos referimos a lo que es el apartamiento inmotivado del precedente judicial, que conlleva a tomar en cuenta de que un juez, si lo desea, si considera que no se aplica el caso, puede apartarse de un precedente judicial establecido de los 10 que existen a la fecha. Y también las finalidades que se establecían dentro de esta norma anterior era la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso en concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia. Esa era la finalidad general que se perseguía a través del recurso de casación. También, ya como se señaló doctrinariamente, se dejó una ventana, como era la procedencia excepcional, y se señalaba que si aún no se cumplieran con los requisitos previstos, se puede conceder excepcionalmente si se cumple con las finalidades antes mencionadas. Entonces, como lo refería el profesor Nelson Ramírez Jiménez, Martín Hurtado Reyes, hablamos de un certiorari atípico o un certiorari de la criolla. El mismo, el cual, porque recordemos, la institución del certiorari, que es aplicada principalmente en el ámbito del common law, permite que la Corte Suprema escoja los casos sobre los cuales se va a pronunciar. Y estos casos sobre los cuales se va a pronunciar la Corte Suprema conlleva y refiere y establece de que por la trascendencia, por ser un caso difícil, un caso complejo, puede escogerlo, pero en ese sistema no existe un recurso de cassación, simplemente la Corte Suprema lo escoge. Aquí estamos hablando de que existe un recurso de apelación interpuesto, pero no cumple de repente con señalarse correctamente las causales, no cumplía con señalarse el efecto que tendría el recurso, pero la Corte Suprema, por la finalidad de hacer la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso en concreto y uniformizar la jurisprudencia, considera pronunciarse sobre el mismo. Ahora bien, esto era lo que decía la norma anterior, la que estuvo vigente hasta antes de la emisión de la norma, la cual vengo refiriendo y se encuentra vigente a partir del 27 de octubre del 2022.
Y estas son las causales actuales que se consideran para lo que es el recurso de apelación. Ahí ustedes pueden apreciar las causales, que van, actualmente se señala que si se ha expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Es decir, en torno a esta causal, estamos hablando de una delimitación más expresa en torno a la contravención a las normas que garantizan el debido proceso, como era la causal que se encontraba contemplado en las anteriores que hemos visto. Y señala claramente, ya sean garantías constitucionales de carácter procesal o material, afectación de cualquier derecho fundamental o de carácter procesal, o con indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Entonces, estamos viendo que ya hace una delimitación clara en cuanto a la afectación a lo que son garantías constitucionales dentro del proceso o dentro de normas o otro tipo de circunstancias o material, o propiamente hablándose a lo que son derechos fundamentales. Por otro lado, se habla si deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad. Es decir, por ejemplo, eh, vamos a situaciones en las cuales se señala claramente circunstancias en las cuales se encuentran sancionadas por nulidad y el juez no lo pudo observar. Por ejemplo, supongamos que en el desarrollo del proceso, aplicando el artículo 220 del Código Civil, existe una nulidad manifiesta, que no se advierte por primera instancia, no se advierte por segunda instancia, y es una nulidad manifiesta que nunca se declaró y correspondía declararse. En tal sentido, podría ser una causal casatoria esta circunstancia, o algún tipo de aspecto que se encuentra en esos términos expresados dentro de nuestro ordenamiento. Por otro lado, la tercera causal señala que se importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para efectos de su aplicación. Es decir, acá vemos lo que es el error injudicando, que conlleva, como les dije, un error de interpretación, una falta de aplicación u otras normas necesarias para su aplicación, la no aplicación. La cuarta habla si ha sido expedida con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación cuando el vicio resulte de su propio tenor. Es decir, acá ya vamos a los errores incogitando, errores los cuales conllevan a una falta de motivación. Y finalmente, si se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí viene lo que ha variado completamente, que considero que ya se refiere al precedente constitucional vinculante como una causal casatoria, ya no únicamente habla del precedente judicial, porque anteriormente, como vimos, es el apartamiento inmotivado de un precedente judicial. Acá estamos hablando del apartamiento de decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional, porque recordemos que las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional, lo que son los precedentes constitucionales vinculantes, tienen carácter erga omnes. Se aplica a todos, haya o no intervenido en el proceso, y tienen que ser acatados por todos. En tanto, como lo vimos en el precedente judicial, el juez decide si se aplica su caso o no, si lo aplica o no, porque pues, como vimos, puede ser una causal casatoria. Ahora bien, ya viendo esas causales nuevas que a grosso modo podemos ver de que han tratado de detallar ya lo que ya existía, con la excepción de ese último punto que se incluye a las decisiones del Tribunal Constitucional, pasemos a ver los presupuestos ya dentro de esta modificación para la procedencia del recurso de casación. Y aquí viene la parte un poco más criticada que le encontramos en cuanto a que establece un parámetro para efectos de la procedencia del recurso de casación, que es si en la sentencia o el auto se discute una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero, es decir, está aplicando ya lo que es la summa gravaminis.
existe esa suma gravamen, podemos señalar en el ámbito contencioso administrativo, existe en la nueva ley procesal de trabajo, que establece una cuantía determinada de URPs para efectos de poder acudir en casación. Es así de que estableciendo una suma gravamen, como se conoce en doctrina, aquellos recursos que no lleguen a esas 500 unidades de referencia procesal no podrán ser vistos por parte de la Corte Suprema. El punto más criticable considero que es el B dentro de estos presupuestos para procedencia, que es que el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia. De aquí dos cuestiones. Cuando me invitaron para esta conferencia, yo decidí y opté un poco más para abordar ese tema porque he podido apreciar de que se siguen presentando recursos de apelación, de casación sin observarse estos tres presupuestos modificados. Es decir, sin observarse la suma gravamen o el doble conforme. El doble conforme que implica que el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia. Si el juez de primera instancia declara fundada la demanda, el de segunda instancia lo confirma, ya no podrá acudirse a la casación. Si la sentencia de primera instancia declara infundada la demanda y la de segunda la confirma, no podría acudirse al recurso de casación. Y aquí yo considero que debió establecerse una vacatio legis, un periodo para efectos del cumplimiento de esta decisión, por las implicancias que viene trayendo y trae como consecuencia en los diversos órganos jurisdiccionales. Porque se tiene que tomar en cuenta por parte de los jueces de las salas superiores de que lo que digan ellos va a cerrar ya cualquier tipo de pronunciamiento posterior. Bueno, salvo de que se vaya por la vía constitucional, ¿no? Si existe algún tipo de circunstancia que afecte un derecho fundamental. Porque yo considero principalmente que en las diversas judicaturas, en las diversas cortes, principalmente por temas relativos a la carga procesal, muchas veces existe una mirada rápida a los procesos y no se toma circunstancia en que son el órgano de cierre dentro del Poder Judicial. Yo, cuando me desempeñaba como juez de primera instancia, juez especializado, tenía demasiado cuidado con las decisiones que emitía como órgano de segunda instancia en cuanto a lo que expedían los jueces de paz letrado. ¿Por qué? Porque yo era el órgano de cierre, ya no correspondía recurso alguno. Y es igual para las salas superiores. Si existe una carga procesal excesiva, algunos asuntos se pasan rápido. Yo les comento también que dentro de la Corte Suprema, alguna época de mi carrera judicial, yo trabajé en la Corte Suprema, fui secretario de confianza, y con la sobrecarga procesal que tiene una sala suprema, muchas veces los casos se veían rápido, no había ese detalle para revisarse todo el proceso de manera adecuada, que es algo sobre lo cual se debió dejar un periodo para adecuación para parte del propio órgano jurisdiccional y para parte de los abogados, porque esto viene cerrando la instancia. Yo he revisado como tercer vocal, tercer juez superior del colegiado y cual conformo en mi corte, reviso las decisiones que se emiten y veo que existen muchos errores y recursos de casación que son declarados improcedentes justamente por este tema relativo al doble conforme, que es algo que considero debió generarse un periodo de adecuación, de más capacitación, de más explicación en torno al mismo, pero principalmente es bastante discutida su aplicación en el ámbito ordinario, más aún en nuestro país, que existen decisiones dispares en las diversas cortes. No existe tanto un tema de predictibilidad, el cual podría ser conllevar a que se pueda muchas veces confiar en cuanto a estas decisiones y no sean vistas por parte de la Corte Suprema. Únicamente, de acuerdo a esto, va a ser vista por la Corte Suprema aquella decisión en la cual se revoca el sentido del fallo. Si es declarada fundada la demanda, se revoca infundada. Si es declarada infundada la demanda, se revoca fundada o fundada en parte. Solo en esos casos, porque el tercer punto señala que el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. Y es por esto que escuchando algún comentario del maestro Juan Monroy Gálvez al respecto de este doble conforme, él no se encuentra de acuerdo en torno al mismo,
y también en cuanto a lo que es la summa gravamen, que les comento, esto fue propuesto cuando se dio la modificación del año 2009, pero en aquella oportunidad no pasó por parte del Congreso. Muy bien, el segundo supuesto que se establece en cuanto es si se incumpliría el contenido del artículo 386 o se invoquen causales distintas, la sala superior va a rechazar el recurso. ¿Y esto a qué conlleva? Señala, va a rechazar el recurso e impondrá una multa no mayor de 50 unidades de referencia procesal en casos de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Bastante difícil determinar si existe una conducta maliciosa o temeraria. Máxime aún si recién los abogados se están habituando un poco a eso, incluso los jueces. Hay muchos órganos jurisdiccionales que no están aplicando ese último tema de la aplicación de multa por ahora. En el caso de la sala superior en la cual yo laboro, no venimos aplicando esto porque consideramos de que aún tiene que haber una internalización de estas modificaciones. Pero si no se incumple con observarse la summa gravamen, el doble conforme o se trate de una decisión la cual declara nula la sentencia, no correspondería en este caso su interposición y se rechazaría el recurso y se impone la multa conforme refiere esta modificación. Por su parte, el artículo 387, al igual que en la norma anterior, antes de esta modificación, señala de que debo mencionar que señala que excepcionalmente es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos en el artículo 386, cuando la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Es decir, acá deja habilitada esa ventanita para lo que cuando se quiere establecer doctrina jurisprudencial. Algunos temas cuestionados y van a seguir generando polémica, más que todo por la afectación que yo considero que va a generar sin una interiorización de esto en estos momentos hacia la judicatura y hacia los propios justiciales. Y ahora refirámonos a lo que son las causales de improcedencia del recurso de apelación. Muy bien, podemos ver de que dentro de las causales de improcedencia se señala que si existiera por parte del recurrente, señala así, un consentimiento previo de la resolución adversa de primera instancia, si ésta fuera confirmada por la resolución objeto del recurso, o si se invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación, en este caso se declara improcedente. Es decir, ¿qué estamos viendo, no? Lo primero, que tú has tenido que tener una congruencia en el proceso en torno a lo que estás reclamando. Si no has tenido una congruencia, tu recurso no corresponde. Y por otro lado, si es confirmada la resolución objeto de recurso, no corresponde, doble conforme. O si invocas violaciones que nunca las dedujiste. Se cierra nuevamente el candado hacia el justiciable que quiere acudir para que la máxima instancia judicial se pronuncie en torno a los agravios que ha podido deducir. Por otro lado, si se hubiera desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y si el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. Entonces, otro aspecto es, si yo pretendo, si se ha desestimado el fondo en otro caso igual, no correspondería a su interposición. Y si no presento yo argumentos suficientes para que se modifique el criterio de la doctrina jurisprudencial ya establecida, tampoco va a corresponder. Entonces, toda esa tarea va a recaer sobre el justiciable, el litigante, que tiene que estar preparado, que tiene que conocer el caso para que pase este filtro y finalmente se declare procedente el recurso de cassación y exista un pronunciamiento de la máxima instancia judicial. Se señala también cuando no se cumplan los requisitos y causales previstas. Requisitos y causales previstas. ¿Esto a qué conlleva? A lo que hablamos anteriormente. Si no, hay un incumplimiento de esto, no correspondería. No se cumplan los requisitos y causales previstas, carezca manifiestamente de fundamentos, aquí no correspondería. Y señala un plazo de 20 días para la exposición, para la emisión de la casación que resuelva este recurso interpuesto. Y acá la respuesta es, ¿se cumplen los plazos procesales?
Muchas veces no. Y la propia Corte Suprema lo hace, si no verifiquemos, en este caso, las publicaciones de las casaciones que se hacen en el diario oficial del peruano con varios meses de atraso. Es igual a las sentencias. Entonces, yo sí considero muchas veces un contrasentido poner plazos que van a ser irreales. Y eso también lo contiene el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que pone plazos cortos sobre los cuales, en primer lugar, yo considero que tiene que haber la cantidad adecuada de órganos jurisdiccionales para que se puedan cumplir esos plazos. Si no lo hay, siempre va a haber la constancia o el argumento en el cual, por carga procesal o por cantidad de procesos que se tramitan, no se va a poder cumplir con esto establecido normativamente. Muy bien, ahora hablemos del recurso de queja, que es el último que voy a abordar el día de hoy, en el cual también se dio un cambio significativo. Recordemos que anteriormente, en cuanto al recurso de queja a esta modificación, el mismo contenía y el mismo refería que tan solo correspondía cuando se declara inadmisible o improcedente el recurso de apelación, no hablaba de casación, porque en esas circunstancias simplemente la sala superior hacía de una suerte de mesa de partes y remitía el recurso para que se califique por parte de la Corte Suprema. Ahora, con esas reglas, ya la sala superior va a verificar los requisitos de admisibilidad de ese recurso de casación, porque entendamos que el fondo, en cuanto a las causales, va a pasar por el filtro ya de la Corte Suprema. Entonces, ahora, con esa modificación, ya también se puede interponer el recurso de queja contra la denegatoria del recurso de apelación. Y también procede contra la resolución que concede la apelación en efecto distinto al solicitado. Muy bien, se ha incluido esto y actualmente ya la Corte Suprema puede emitir pronunciamiento al respecto. Y señalan que el fin es que el órgano jurisdiccional superior en grado, aquel que expidió el acto procesal cuestionado y ante el cual se interpone directamente el recurso, lo examine y lo pueda revocar. El recurso denegado por el inferior jerárquico, también el efecto solicitado puede ser verificado. Por ejemplo, en tal sentido, yo pretendo, yo procuro, yo busco de que se me conceda la apelación con efecto suspensivo y no sin efecto suspensivo como se me concedió. Como consecuencia de ello, esto hará de que el juez superior revise y de repente me lo concede con efecto suspensivo. Y a través de esta resolución que acoge la queja sobre el asunto de fondo, no va a haber pronunciamiento alguno. Simplemente se va a pronunciar específicamente sobre el recurso de queja, no sobre el tema de fondo, porque si se concede el recurso de queja frente a una denegatoria de apelación, esto va a traer como consecuencia de que tenga que remitirse los actuados al órgano de segunda instancia para el pronunciamiento respectivo. Ahora veamos toda la secuencia del recurso de queja. Y pueden ver ustedes de que se interpone ante el juez superior que él mismo puede rechazarlo si se omite algún requisito de admisibilidad de procedencia, porque recordemos que el recurso de queja es uno eminentemente formal. Y al ser eminentemente formal, tiene que cumplirse con los presupuestos establecidos para su interposición. Como por ejemplo, dentro de los requisitos que se exige es de que se encuentre autenticado por parte del abogado que interpuso el recurso, que se acompañe la resolución denegatoria, el auto con el que se recurre, se acompaña el recurso de apelación respectivo, los cargos de notificación, entre otros documentos que son exigidos para ello. Y aquí, como pueden ver, puede solicitarse, tratándose de distritos judiciales fuera del Lima y Callao, al juez que denegó el recurso que lo remita por conducto oficial hacia el juez superior. Así se establece para facilitar esto al litigante que interpone el recurso de queja. Por otro lado, también en cuanto a la queja, el órgano superior va a conceder recurso de apelación en el caso de que declare fundada, precisando el efecto que debió concederse y comunicando al juez inferior su decisión para que envíe el expediente o ejecute lo que corresponda al concesorio sin efecto suspensivo. Y aquí se señala que el cuaderno de quejas se mantendrá en el archivo del órgano superior, al que se agregará el original de la resolución que resuelve la queja y se remite la copia certificada para su cumplimiento por el órgano de primera instancia. Si la queja es declarada infundada, se va a comunicar eso al inferior y se notificará a las partes la decisión
y se condenará al recurrente en queja al pago de las costas y costos del recurso más una multa no menor entre 3 a 5 unidades de referencia procesal. Entonces, vemos todo el trámite de queja, pero establece una excepción. Señala, porque lo que se establece normativamente es de que el recurso de queja por denegatoria de apelación no suspende la tramitación del cuaderno principal ni la eficacia del mismo. Pero si el litigante pretende esto, a pedido de parte, a pedido del mismo y previa prestación de contracautela fijada prudencialmente, el juez de la demanda puede suspender el proceso principal a través de la resolución que tiene que ser fundamentada y resultaría irrecurrible. Pero acabamos. ¿Qué tipo de contracautela podrá exigir? Ya depende del juez el criterio que adopta al respecto. Unas cuestiones finales antes de culminar. También dentro de esta ley se modificó el artículo 400 del Código Procesal Civil y actualmente se refiere en cuanto a este artículo y la convocatoria hacia un pleno se puede convocar por parte de los magistrados supremos a plenos jurisdiccionales por parte de los mismos. Es decir, señala que los magistrados supremos civiles, a efectos de emitir sentencia que constituye o varía un precedente judicial, pueden emitir esto, pero también, aparte de este pleno casatorio, señala que la decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial, que mantiene un poco lo mismo que establece la norma, y hasta que sea modificado por otro. Señalan, los abogados pueden informar oralmente en la audiencia antes del pleno casatorio, y señala que el texto íntegro de todas las sentencias casatorias se publica obligatoriamente en el diario oficial, aunque no establezca precedente. La publicación se hace dentro de los 60 días de expedida. Entonces, habla del mecanismo, cómo se procede en un pleno. Tan solo se han hecho algunas variaciones para esto, pero se mantiene más que todo la subsistencia de la parte que existía en la norma anterior. Por otro lado, es importante también que dentro de esta modificación se modifica el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y aquí sí viene la parte que estaba mencionando, que es el establecimiento de un pleno jurisdiccional de acuerdos plenarios. Señala que los integrantes de las salas especializadas pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial. Señala, los jueces de las salas especializadas de la Corte Suprema pueden reunirse y aprobar por mayoría absoluta reglas interpretativas que sean de obligatorio cumplimiento e invocadas por magistrados de todas las instancias judiciales. En caso que los magistrados decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar su resolución dejando constancia de las reglas interpretativas que desestiman y de los fundamentos invocados. Y aquí viene un problema, como en el caso de los plenos casatorios, que a la actualidad no podrán darse. ¿Por qué? Porque tan solo existe una sala suprema. Para que haya un pleno casatorio tienen que haber dos salas supremas que se pronuncien en sentido distinto y diferente. En cuanto a los plenos jurisdiccionales, claro, estos sí se podrían convocar por parte de los jueces alguna de la Sala Suprema para concordar criterios en tal sentido, ¿no? Bueno, importante esto, pero considero que no viable en las circunstancias actuales de que existe tan solo una Sala Suprema. Pero acá considero el punto más relevante, que es la modificación del artículo 144 en cuanto a las modificaciones que se han hecho al texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el artículo 144 señala lo siguiente: en las salas de la Corte Suprema, 4 votos conformes hacen resolución. En las salas superiores, 2 votos conformes hacen resolución, tratándose de sentencias de segunda instancia en materia constitucional. En las salas superiores se requieren 3 votos conformes para hacer resolución, salvo excepciones que la ley señala. Y señala los votos, incluso los singulares y discordantes, se emiten por escrito conforme su autor. Todos se archivan juntos con una copia de la resolución. Entonces, temas de derecho constitucional se requieren 3 votos conformes en las salas superiores. Otros temas se hace resolución con 2. Puede haber una discordia. ¿Qué va a traer como consecuencia esto? De que
ya no exista un interés por parte del magistrado discordante de querer fundamentar los argumentos o fundamentos por los cuales plantea la discordia, o se va a adherir a la posición siguiente, por una cuestión de trabajo o por una cuestión en la cual no va a tener un voto referencial para que otro magistrado se pueda adherir al voto que ya ha emitido. Es un aspecto a considerarse, pero para efectos prácticos, para el relator de una sala superior, le resulta más factible porque no tiene que convocar a otro juez superior integrante de otra sala para que pueda emitir y resolver esa discordia que se ha formulado. En el caso de la Corte Suprema, se señala que 4 votos hacen una resolución. También para temas prácticos, importante. Y con esto concluyo el tema del día de hoy y quedo atento a sus preguntas o dudas que puedan existir. Gracias. Permítanme, por favor, ver el chat. Voy a empezar del final y de ahí voy subiendo. Señala, contra el acta de diligencia del auxiliar jurisdiccional a la que usted hizo referencia, ¿qué remedio puede invocar el agraviado contra una actuación irregular? Yo voy más que todo, si se va a interponer un remedio, a cuestiones más que todo formales del acta de esta diligencia, porque tengamos en cuenta que la diligencia que va a practicar el auxiliar jurisdiccional viene en torno a un mandato que ha dado el juez y se va a circunscribir tan solo a ese mandato, porque cuestiones de fondo no corresponderían verse porque se entiende que esa diligencia se practica en torno a un mandato que ha dado el juez. Yo lo ponía más que todo en efectos prácticos para entenderse de que los remedios van contra actos procesales no contenidos en resoluciones, pero siempre un acta de una diligencia que va a practicar una auxiliar jurisdiccional, como por ejemplo una diligencia de lanzamiento, va a ir de acuerdo a un mandato. Y, por ejemplo, un remedio que se haya cometido de repente un error, pongamos, en la consignación exacta de la dirección. Pese a que están en el inmueble, hay tomas fotográficas o lo que fuera de lanzamiento, hay algún error de repente en la consignación de una letra o otro tipo de circunstancia del contenido del acta, o de repente, supongamos, en la consignación de los nombres de las partes que participan en esa diligencia. Yo me refería más que todo a cuestiones formales, nada más, no cuestiones de fondo que no corresponden verse en ese ámbito. Muy bien, vamos a seguir revisando si existe algún tipo de pregunta más al respecto. Y creo que, acá está, ya apareció una última. Gracias. Me pregunta mi opinión si le parece correcta la derogación de recurso de adhesión a la apelación. Bueno, hay algo, dentro de lo que he podido recabar, mi opinión personal es de que yo considero que se debió dejar ahí. Yo considero que no se debieron modificar tantos artículos para simplemente quitarse el término adhesión. La adhesión se encuentra ahí comprendida para quien quiera emplearla. No hace ningún daño de que se encuentre comprendida o no. Claro, se ha tomado en cuenta para la adhesión de que poco se emplea, pero yo digo, o sea, está ahí la institución para la parte. Yo considero que hay otras cuestiones más gravitantes que quitarse en todos los artículos que señala esta norma, principalmente el término de adhesión, cuando simplemente no causaba daño a nadie la adhesión, no se ha quitado el plazo de correrse traslado, se sigue corriendo traslado por 10 días, es decir, simplemente ya la parte no se puede adherir. Pero la adhesión era un mecanismo también a través del cual aquella parte procesal muchas veces se unía a lo que decía la otra parte, porque de repente se dio una circunstancia particular en la cual no pudo dejar su posición, y es su derecho de la parte de esa institución. Y como lo digo, esa institución eh, es comprendida en varios ordenamientos procesales. Yo considero que no se debió quitar porque no altera o afecta el desarrollo del proceso de la adhesión, porque como señalo nuevamente, el plazo para correr de traslado se sigue dejando, no se ha variado nada del código, únicamente se ha retirado el término de adhesión. Esa es mi opinión al respecto. Ahora bien, ¿en qué casos la Corte casa la resolución impugnada? La Corte Suprema puede casar la resolución impugnada de acuerdo a las causales que hemos visto el día de hoy, las causales casatorias. Ahí podría casar la sentencia, declara fundado el recurso de casación y de repente decide
anular la sentencia de primera instancia o variar el sentido de la misma. Ya actualmente, como referí, va en torno a las 5 causales, que van desde la inobservancia de las garantías constitucionales o de carácter procesal o material, si se deriva de la inobservancia de normas legales de carácter procesal, sancionadas con nulidad, si vamos a la indebida aplicación o una errónea interpretación, una falta de aplicación de una ley u otras normas jurídicas, si ha sido expedidas estas con falta de motivación o manifiesta iliciosidad de la motivación, y si se apartan las decisiones vinculantes tanto del TC, del Tribunal Constitucional, como de la propia Corte Suprema. Ahí sí casaría si se cumple alguna de estas causales. Ahora me preguntan respecto al doble conforme, dada la elevada carga procesal. ¿Aplicando el doble conforme no se estaría vulnerando el derecho a un debido proceso? Como lo he referido dentro de mi disertación, yo concuerdo en algunas partes contigo. Es decir, conforme se viene manejando un poco todo lo que es el ámbito jurisdiccional en nuestro país, no es como otros países, como el Common Law, que son casos mínimos, son pocos casos en los cuales se toman un tiempo con detenimiento para emitirse una decisión. Yo considero, insisto en esto, que debió existir un periodo de vacatio legis, un periodo para la aplicación de esta norma y también de la causal que contiene esta norma, la del doble conforme y de lo que es la suma, lo doble conforme y lo que es la suma gravamen, es la cuantía para acceder al recurso de casación. Porque como digo, hasta que no exista una concientización clara de los efectos que van a tener las decisiones que emitan los jueces de segunda instancia, se tome el tiempo adecuado, se vean los problemas en los que existe mayor carga procesal en los órganos jurisdiccionales, esto no va a funcionar y esto va a traer como consecuencia mayor proliferación de lo que son los procesos constitucionales, principalmente el amparo contra esto. Yo considero que se debió dar esa mirada a esto antes de proceder a aprobar esa norma, que me sorprende que el propio Poder Judicial haya pedido el doble conforme, sabiendo la situación real que existe en varias Cortes Superiores de Justicia del país. Por otro lado, preguntan qué opinión tengo acerca de la consulta cuando una de las partes es representada por un curador. ¿Considera que ha sido derogado o debería resolverse con popularidad de instancia? Bueno, en relación a ese tema, se modificó justamente con motivo de todo este cambio del tema de la capacidad, se retiró, ya no puede ser vista en consulta una decisión por el tema de que haya sido una parte representada por un curador procesal. Y se modificó claramente la norma y actualmente ya una decisión que ha sido emitida, ha sido una causa, un proceso que ha sido tramitado con un curador procesal que representa a una parte procesal, ya no puede acudirse a la revisión por parte del órgano de segunda instancia. Y así lo establece, me voy al Código Procesal Civil, al artículo relativo a la consulta, que señala claramente en ese aspecto, ya no establece, ya no habla el artículo 408 en cuanto al curador procesal. Yo considero de que para mí debió mantenerse la norma. Parece que hubo un error en la técnica legislativa en cuanto a la redacción de esta norma, porque finalmente, para efectos de incorporarse lo que es el tema relativo a la capacidad, se retiró completamente lo pertinente al curador procesal, que lo contenía la norma anterior. Yo considero en torno a esto que sí se derogó, ya no se puede aplicar esto. Y es un tema, ¿no? Un tema en el cual si existe alguna circunstancia que afectaría el debido proceso a una de las partes, ha habido de repente una actitud maliciosa del curador o algo que pueda demostrarse que actuó con fraude, se podría acudir de repente a través de lo que es una nulidad de cosa juzgada fraudulenta o de repente a lo que es ya la vía constitucional, entre varias estrategias que puedan adoptarse, pero esta norma fue derogada con el nuevo contenido que se dio con todo ese tema de la capacidad. ¿En qué se diferencia el recurso de reposición con la solicitud de aclaración de resoluciones contempladas? Como dije, el recurso de reposición va dirigido contra decretos.
y se entiende que un decreto no tiene mayor fundamentación, no tiene mayor argumentación, porque se trata de una resolución de mero trámite de impulso del proceso. En tanto, una aclaración viene en relación, y vayamos al artículo 406, que señala de que va dirigido propiamente a lo que es un auto y una sentencia, porque vayamos al contenido, señala el 406, el juez no puede alterar las resoluciones después de notificadas. Sin embargo, antes que la resolución cause ejecutoria, de oficio o pedido de parte, puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influye en ella. ¿Qué resolución tiene parte decisoria? Un auto y una sentencia, no lo tiene un decreto. Muy bien, otra pregunta que hace, y con esto ya respondí. Corrección, me estás preguntando. En cuanto a la corrección también tengamos en cuenta el propio contenido del artículo 407, señala en la parte pertinente corregir cualquier error material evidente que contenga, errores numéricos que puedan corregirse incluso durante la ejecución de la sentencia. Yo considero también que la corrección va dirigida a lo que son autos o sentencias, insisto nuevamente, en cuanto a la naturaleza del decreto. Muy bien, creo que con eso cumplí con todas las preguntas. Acá hay una última. Dice, ¿en qué se diferencia el remedio de la nulidad, el recurso de apelación? Bueno, como dije, muchas veces procesalmente la nulidad puede ser contenida como un remedio, porque puede encontrarse dirigida hacia actos procesales, o puede ser contenida también como un recurso, cuando lo que se pretende es pedirse la nulidad de un auto o una sentencia. La principal diferencia sería en cuanto al objeto que persigue la nulidad. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a todos los que me han acompañado el día de hoy. Espero haber sido claro en lo desarrollado. Un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias.